En esta clase vamos a ver quizá una de las cosas que más os puede interesar como emprendedores. ¿Y cuál es? ¿Qué métrica elegir en función de qué fase estoy? Bueno, es imposible que yo os pueda decir todas las métricas que hay en todos los modelos de negocio que hay en el mundo. Esto es imposible contemplar en un curso como esto. Pero sí os voy a dar unas pistas. Os voy a dar una serie de fases o estados en los cuales se mueve una startup. Desde que tenéis una simple idea hasta que sois un negocio escalable ganando mucho dinero. En cada una de esas fases vais a requerir una serie de métricas. Voy a poneros un nombre a estos estados y os voy a decir qué tipos de métricas tenéis que tener ahí. Es decir, qué tipo de cosas tenéis que buscar en esas fases. Vamos a empezar con la primera fase. La primera fase es lo que denominamos el estado de empatía o la fase de empatía. Tiene que ver con todo este fenómeno de Customer Discovery. Estamos descubriendo el problema y estamos descubriendo que la solución resuelve el problema. Estamos hablando del encaje problema-solución. ¿Qué tipo de métricas que tenemos que buscar aquí? Mira, estaremos viendo a clientes o haciendo entrevistas con clientes. Y cuando hagamos esas entrevistas tenemos que ver si los clientes están buscando de manera activa ese problema que queremos resolverle. Si están intentando resolverlo ellos o ya lo han intentado resolver y lo resuelven mal. Hay que ver si estos clientes hablan mucho o hacen muchas preguntas con respecto al problema o muestran pasión o inquietud con respecto a ese problema. Si incluso después de una entrevista hablándoles sobre el problema nos llaman o nos mandan correos, un buenísimo indicador de que realmente hay interés por parte del cliente. Fíjate, te estoy hablando de métricas muy cualitativas, no cuantitativas, pero que te digo muy importantes en las primeras fases. Hay que ver si en las entrevistas, por ejemplo, el cliente se inclina hacia adelante, se anima a debatir, a hablar, lo hace de manera muy intensa o incluso en ocasiones nos pide, sobre todo cuando mostramos la solución o los prototipos de solución, nos pretende pagar de manera inmediata, es decir, comprar ya el producto o el servicio para empezar a aplicarlo. Eso es un buen indicador en estas fases. Estas métricas cualitativas son claves en las fases de empatía. Así que recuerda, en la primera fase, en las fases de empatía, no te interesa cuánto has vendido, porque no estás vendiendo, ni te interesa saber con cuántos clientes vas a poder captar en tu plataforma o a través de tu tienda, no te interesa eso. Te interesa entender si sabemos cómo es el problema del cliente, si es importante y si nuestra solución realmente resuelve el problema del cliente. Así que esa fase de empatía tiene ese tipo de métricas relacionadas con ese mundo. La segunda fase es la fase de pegajosidad. Es decir, es una fase en la cual el cliente ya tiene un mínimo producto viable, ya tiene algo, ya sea un producto o un servicio, algo para tocar y poder usar, ¿no? Aunque sea muy básico, aunque sea la primera versión que tengamos. Aquí el objetivo es demostrar que realmente resolvemos el problema y que de manera más o menos constante el cliente vuelve a usar el producto o el servicio. Hay que ver también el compromiso del cliente por este producto o servicio y ver si el tiempo dedicado es importante, si realmente dedica tiempo a trabajar en nuestra plataforma. Fíjate, si realmente no usara nuestro producto, aunque solo tuviera una funcionalidad para resolver un problema importante, solo lo usara una vez, esta métrica es muy importante. Y nos tenemos que centrar en este momento en saber cómo hacer pegajosidad, cómo hacer que el cliente realmente perciba el valor del producto y del servicio. Y no solo eso, sino que empiece a recomendarlo él mismo. Ojo, ojo, no te vuelvas loco. Aunque empiece a funcionar, no hagas una gran campaña, no es momento de apretar el acelerador. Estamos validando el encaje producto-mercado. Acuérdate, cómo adquirir cliente. Estamos validando cuál es el canal, cómo monetizar. Todas estas cosas se están validando ahora. Y es muy peligroso que apretemos el acelerador porque podemos tener un grandísimo error. Apretar el acelerador quiere decir gastar mucho dinero en captar cliente. Quizá un cliente cuando lo captemos estará insatisfecho, no le gustará el producto o servicio porque todavía no teníamos el enganche producto-mercado. Es importante contar con análisis para medir el impacto de las mejoras que hagamos en nuestro producto o servicio. Es decir, acuérdate, y lo veremos después en una semana que hablaremos de Agile y desarrollo ágil de productos y servicios. Cada semana, cada 2 semanas, estamos creando una nueva versión, una nueva funcionalidad, muy pequeñita, alguna mejora sustancial que tenemos que recoger en feedback del cliente. Y estés fabricando un producto físico, un software o un servicio, esa mejora incremental tenemos que recoger el feedback y saber si realmente el cliente está satisfecho con esa mejora, con esa nueva funcionalidad.
En caso de que no, tenemos que corregirla en la siguiente versión y poner otra para ver si realmente estamos aceptando. En caso de que sí, tenemos que seguir mejorando esa versión. Y tenemos que hacerlo en ciclos muy cortos. Así que es importante esas métricas en esta fase. Métricas de recogida de feedback. Seguiremos haciendo entrevistas, no te olvides, pero también empezamos a ver ya el mundo cuantitativo. Aquí ya quiero incluso métricas cuantitativas de referencias, de adquisición, incluso alguna métrica de uso de la aplicación y cómo la usan, o de uso del servicio y cómo lo usan, o de uso del producto y cómo lo usan y cómo se quedan pegados al producto y servicio. La siguiente fase, la fase 3, es la fase de viralidad. Es la fase en la cual lo importante aquí es saber cómo un cliente realmente está comunicando a otro cliente las ventajas del producto o del servicio. La viralidad es inherente al ser humano y cuando alguien está satisfecho con una compra suele decírselo a su entorno. En esta fase también veremos cómo gastar dinero en campañas de marketing y veremos cómo empezamos a crear al cliente. En esta fase la clave de todo esto es empezar a crear una cartera importante de clientes. Ya sabemos que nuestro producto es bueno y resuelve bien el problema. Seguiremos mejorándolo, nunca pararemos de mejorarlo, pero ahora ya estamos centrados en cómo hacer crecer, cómo hacer llegar a miles, a cientos de miles, a millones de personas nuestro producto o servicio para que lo usen. Esto es muy importante. Ojo, es también importante saber que hay que tener monitorizados los coeficientes de viralidad. Ten foco en el tiempo de ciclo viral. ¿Qué es esto? Es decir, el tiempo que tarda una persona cuando ha comprado tu producto o servicio en contárselo a otro. No es lo mismo que tarde unas horas, por ejemplo, se baja tu aplicación y llaman a sus amigos para enseñársela o contárselo, que tarden 6 meses en decírselo a un cliente o a un amigo o otra persona que realmente han comprado ese servicio y que es fantástico. Así que los tiempos de viralidad también son muy claves. Ojo, entiende que cuanto más viral sea, cuanto más gente te referencie, más barato será tu coste de adquisición de cliente y más rápido podrás crecer. Esto no quita, y en esta fase también está, que utilices métricas de crecimiento por pago. Es decir, que pagues campañas para que la gente se entere de que existes y a través de eso compren tu producto o tu servicio. Pero estamos en una fase de crecimiento y quiero ver métricas con respecto a esto, al crecimiento, a cómo va creciendo tu cartera de clientes y qué calidad tiene esa cartera de clientes. La siguiente fase es la fase número 4, el estado número 4. Básicamente aquí ya tenemos un negocio. Estamos en la fase de ingreso que se llama. La fase de ingreso, las métricas asociadas están dirigidas puramente al negocio. Es decir, cómo ganamos más dinero con nuestro negocio. Principalmente estaremos focalizados en los costes. Cómo ajustar más los costes que tenemos y cómo obtener más ingreso con los clientes. Estaremos en una fase en la cual trabajaremos mucho el final del embudo de conversión. Es decir, la parte en la cual ganamos más cliente o más dinero con nuestros clientes. Acuérdate, en la relación con el cliente, el último embudo de todos, es decir, cómo ganábamos más dinero con un cliente que ya había gastado dinero con nosotros. Estaremos en esta fase. Es importante saber que si las cosas no están funcionando, suele ser más fácil pivotar el mercado, el segmento de clientes que el propio producto, porque ya lo tenemos muy evolucionado. Aquí es muy importante también pensar que, aunque el objetivo es seguir creciendo, ya aparece en nuestra cabeza el break-even. Es decir, cómo estamos siendo de rentables. Ya no es cuestión de ganar ingreso, aunque nuestro coste sea mayor, sino que habrá un momento dado en el que se igualen los costes a los ingresos y habrá un momento dado en que los ingresos crezcan por encima de los costes. Esto es un día grandísimo para nosotros porque es un día en el cual nos convertimos en rentables. Habíamos diseñado una máquina para hacer dinero. Hemos puesto en marcha esta máquina. Ha costado dinero poner en marcha esta máquina, pero una vez puesta, como genera más dinero del que necesita para funcionar, en ese momento empezamos a acumular más dinero. Se llama beneficio. Es decir, obtenemos ya los primeros beneficios, empieza a ser un negocio rentable. Es aquí cuando un director genera al uso, es aquí cuando las herramientas del management tradicional, de la gestión tradicional, cobran más fuerza. ¿Por qué? Porque nos dedicamos a ejecutar un modelo de negocio conocido. Nos dedicamos a ejecutar la máquina que hemos diseñado en las fases anteriores. Y ahora lo que tenemos que hacer es seguir dándole a la manivela. Cuanto más le demos, más dinero sacaremos de nuestro modelo de negocio.
Céntrate en estas métricas, métricas KPIs de negocio, indicadores claves de negocio como el tiempo de respuesta, márgenes operativos, etcétera, etcétera. Aparecen ya los cierres fiscales más serios en los cuales tenemos que hacer previsiones, tenemos que empezar a trabajar, digamos, en el chip de un negocio que ya funciona. Aquí ya sé que tenemos muchas habilidades y aquí mi recomendación es siempre ponernos en manos de un buen manager, de un buen director general que ya haya ejecutado otros modelos de negocio. Y la última de todas las fases es la fase de escalabilidad. El estado o fase de escalabilidad es cuando la empresa, porque ya no es una startup, ya hemos encontrado nuestro product market fit, ya somos una empresa y estamos creciendo, queremos convertirla en un negocio muy grande. Es cuando realmente estamos escalando el negocio. Ahora lo que importa es las relaciones con el canal y con los competidores. Es decir, cómo nos relacionamos bien con el canal para llegar al cliente y qué tipo de relaciones tenemos con los competidores, porque ahora realmente un nuevo producto que saca un competidor nos obliga rápidamente a contrarrestar ese producto, ¿no? Cómo nos comportamos estratégicamente cada uno de los competidores. Es esencial entender y centrarnos en la eficiencia de la operación. Y ya no solo quiero métricas del propio negocio en sí, es decir, financieras, sino métricas de operación. ¿Cuánto eficientes somos en la operación? ¿El objetivo cuál es? El objetivo es ser escalables, es decir, que a más ingresos no suponga más costes estructurales. Voy a explicarlo de manera muy sencilla. Imagínate que tienes un negocio ya establecido, ya tienes un product market fit y estás creciendo. Y es un restaurante. Mira, para tener un restaurante necesitas, por ejemplo, un camarero, pero un camarero da de comer a 10 comensales. Si un día entraran 100 comensales en tu restaurante, requerirías 10 camareros, es decir, requerirías aumentar tus costes. Sí, ya sé que tienes una máquina de hacer dinero, así que 100 comensales cubrirán estos 10 camareros y te harán ganar dinero. Pero no eres tan escalable, tienes una dependencia lineal entre tus ingresos y tus costes. Sin embargo, un modelo de negocio escalable no tiene ese tipo de interrelación. Es decir, a más ingresos no necesariamente necesito más costes. Te pongo un ejemplo. Facebook, que lo conoces. Fíjate, ¿cuántos ingenieros tiene que contratar Facebook para captar más campañas de publicidad? Para captar 1000 usuarios más, o 100.000, o 10.000, o 1.000.000. Pues no tiene que captar nuevos ingenieros. Así que en este caso su modelo es de alta escalabilidad. A más ingresos no supone subir los costes, sino se quedan estancados. Así que tenemos que centrarnos en cómo hacer escalable nuestro negocio. En el caso del restaurante, una fórmula para hacerlo escalable sería convertirlo en un modelo de franquicia. McDonald's no se dedica a vender hamburguesas, se dedica a un negocio logístico y de alquiler de locales. El responsable de vender hamburguesas es el propietario de la franquicia, es decir, el que tiene el restaurante de McDonald's y vende hamburguesas. Pero la compañía McDonald's se dedica básicamente a logística y a compra y alquiler de locales. Qué interesante, fíjate cómo cambian los modelos, pero el modelo de McDonald's es mucho más escalable que el que tiene el propio franquiciado por tener un restaurante de McDonald's. ¿Visto? Lo que te voy a pedir ahora es algo muy importante. Es que pienses muy bien cuál es tu momento para que establezcas cuál es la métrica que importa. No siempre tendremos las mismas métricas. Irán evolucionando en función del estado de nuestro negocio. Si estamos en un estado de empatía, de pegajosidad, viral, de ingreso o de escalabilidad.